Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Bendiciones, hermanas y hermanos. Otro programa posible transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 16º domingo ordinario en el ciclo C. Bendiciones para todos. Mi nombre es Rinaldo Torres, como siempre en compañía de mis hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Tomás Rodríguez. Marta los recibió en su casa. María ha escogido la mejor parte. Reciban un abrazo fuerte desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. El domingo pasado, Jesús nos dejó una consigna muy clara. Ve y hazte prójimo de los demás, a ejemplo del buen samaritano. Pero, ¿de qué forma podemos prepararnos para esa tarea? A eso nos responde ahora la lectura del Evangelio con ocasión de una visita de Jesús y sus discípulos a sus amigas Marta y María. La primera lectura también nos habla de una visita inesperada que hace realidad la esperanza de Abraham y Sara de convertirse en padres. La segunda lectura, por su parte, enfatiza en el rol misionero de San Pablo y la forma como afrontaba los sufrimientos y persecuciones que padecía por esa causa. Señor, que las múltiples labores no impidan que siempre nos sentemos a tus pies a escuchar tu palabra. Oremos. Te bendecimos, Señor Jesús, porque en tu vida supiste unir la contemplación y la acción, un equilibrio exacto, dándonos ejemplo de oración y comunicación con Dios, así como de entrega incondicional a la liberación de los hombres. Enséñanos, Señor, a dedicar tiempo, silencio y atención para escuchar y asimilar tu palabra, como María en Betania, buscando cada día y ante todo el reino de Dios y su justicia. Ayúdanos a salir victoriosos en este empeño y concédenos, Señor, la diligencia solícita y la servicialidad acogedora de María. Lo mismo respecto de ti, de Evangelio y de tu palabra de vida, que de nuestros hermanos, los hombres más necesitados. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 5, el Salmo 14. Señor, ¿quién se hospedará en tu casa? De Rubén Bascoy.
casa, ¿quién habitará en tu santa montaña? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién se hospedará en tu casa? ¿Quién habitará en tu santa montaña? El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. Considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, que se hospedará en tu casa, ¿quién habitará en tu santa montaña? El que no presta dinero a usura ni acepta el soborno. Que obra así nunca fallará. Señor, ¿quién se hospedará en tu casa? ¿Quién habitará en tu santa montaña? Señor, ¿quién se hospedará en tu casa? ¿Y quién habitará en tu santa montaña? Primera lectura del libro del Génesis, capítulo 18, versículos 1 al 10a. Ya en edad muy avanzada, Abraham y Sara reciben una visita inesperada y misteriosa que dará inicio al cumplimiento de una promesa largamente esperada. Ahora tendrán descendencia, les nacerá un hijo. Escuchemos. En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda porque hacía calor. Alzó la vista y vio a 3 hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra, diciendo: Señor,
si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron, bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo, aprisa, 3 cuartillos de flor de harina, amásalos y haz una hogaza. Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase enseguida. Tomó también cuajada, leche, el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos comieron. Después le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Contestó, aquí, en la tienda. Añadió uno, cuando vuelva a ti, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Salmo 14 retoma el concepto de hospitalidad, pensando más bien en la que nosotros podemos o no merecer en la casa de Dios. Digamos con el salmista, Señor, ¿quién puede hospedarse en tu casa? Con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 16 del tiempo ordinario. Modo primero. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Modo segundo. ¿Quién puede hospedarse en tu tienda, Señor? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor, el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 24 al 28. La vida misionera del apóstol Pablo no está exenta de sufrimientos, pero los vive con resignación o con alegría. Escuchemos. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por vosotros, así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual Dios me ha nombrado ministro, asignándome la tarea de anunciaros a vosotros su mensaje completo, el misterio que Dios ha tenido escondido desde siglos y generaciones, y que ahora ha revelado a sus santos. A estos ha querido Dios dar a conocer la gloria y riqueza que este misterio encierra para los gentiles. Es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo.
amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para que todos lleguen a la madurez en su vida en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Jesús y sus discípulos van a visitar a sus amigas Marta y María. Mientras esta última se queda a los pies de Jesús escuchándolo, Marta se desvive en 1000 quehaceres para atender a los huéspedes. ¿No será que a causa de eso descuida la escucha del Maestro? Pero antes, entonemos el aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor, y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 1, Marta y María, de Javier Bru. A casa de Marta Jesús fue ese día, ella la visita afanada servía, y al ver que a los pies del Maestro pasiva, María su hermana sentada lo oía, reprocha a Jesús: esto no puede ser, yo tan agobiada con tanto que hacer. Señor, sola estoy, di a mi hermana María que ayude también. Son muchas cosas, Marta, Marta, que te angustian y te afanan, cuando en verdad tan solo hay una necesaria. Y aunque sentada esté conmigo, la mejor parte ya he elegido, nadie se la quitará. Jesús le dijo: quizás como Marta también te dedicas
de lleno a servir, tantos lo necesitan. Pero no te olvides, es Cristo el que envía. Con Él hay que estar como lo hizo María. Recuerda que no se trata de triunfar, sino de en sus manos dejarse llevar. Hoy pide al Señor serle fiel, ser su amigo y unido a Él estar. Son muchas cosas, Marta, Marta, que te angustian y te afanan, cuando en verdad tan solo hay una necesaria. Y aunque sentada esté conmigo, la mejor parte ya he elegido, y nadie se la quitará. Jesús le dijo. Jamás te detienes y en el caminar muchas veces te pierdes. Piensa en el Señor que te mira, y si puedes, tú míralo a Él para ser como Él quiere. No puedes dar fruto al gastarte en hacer, si no eres reflejo de su proceder. Es tiempo de estar con Jesús y el camino, hacerlo con Él. Son muchas cosas, Marta, Marta, que te angustian y te afanan, cuando en verdad tan solo hay una necesaria. Y aunque sentada esté conmigo, la mejor parte ya he elegido, y nadie se la quitará. Jesús le dijo. Amados hermanos, en el domingo, día del Señor, nos volvemos a reunir para celebrar juntos en nuestro programa. Hoy el Señor nos enseñará a ser hospitalarios y a sentarnos a escuchar su santa palabra. La hospitalidad es un tema que está presente en las lecturas de hoy. Como Abraham recibe en su tienda a unos misteriosos visitantes, a quienes identifica con el Señor mismo. Así, Marta y María reciben en su casa a Jesús el Señor. Esa acogida no está exenta de dificultades, y en este punto engancha la segunda lectura. Pablo, que ha recibido al resucitado como Señor de su vida, dice a los cristianos de Colosas que la tarea del anuncio del Evangelio le está reportando dolores y sufrimientos. Habiendo dejado nuestros quehaceres cotidianos y nuestros afanes, por nuestra parte, así como María, escuchemos atentos nuestro análisis. Bendiciones. Bueno, gracias al hermano Jay, como siempre, por esa sinopsis de esta lectura de hoy. Y entrando de lleno en esa primera lectura del Génesis. El texto nos presenta a Abraham mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda,
porque hacía calor. De repente aparecen 3 hombres, ¿verdad?, delante de Abraham. Y Abraham pues les invita a entrar. Y no se limita, ¿verdad?, a traerles agua para lavarse los pies, sino que improvisa un banquete con pan recién hecho, ¿verdad?, con un ternero hermoso de rebaño, con manteca y leche. Después se quedó de pie junto a ellos, en actitud de siervo, siempre atento para que nada, ¿verdad?, le faltase a esos invitados. Y es esa legendaria hospitalidad nómada, ¿verdad?, en su cumbre, ¿verdad?, de esos tiempos. Así que Abraham es así, presentado como el modelo del hombre íntegro, humano, bondadoso, misericordioso, atento a quien pasa y dispuesto a repartir con él de forma gratuita lo mejor que tiene. Así que terminada la comida, se anuncia a Abraham la próxima realización de sus anhelos más profundos, y es precisamente, hermanas y hermanos, la llegada de un hijo, el heredero de su casa, ¿verdad?, el continuador de esa descendencia. Aparentemente, el don del hijo es la respuesta de Dios a la acción de Abraham. El catequista yavista pretende decir que Dios no deja pasar las cosas sin más, sino que recompensa una actitud de bondad, de gratitud, de amor. Así que el texto presenta complementariamente la actitud del verdadero creyente frente a Dios a lo largo del relato, sin que quede claro si Abraham tiene o no conciencia de que está delante de Dios. Aparece la serena obediencia, el respeto, la confianza total. Tales son las actitudes a las que el creyente israelita es invitado a asumir ante ese Dios que viene al encuentro del hombre. Así que tenemos que prestar atención también a la sugestiva imagen de Dios que irrumpe repentinamente en la vida del hombre, que acepta entrar en su tienda y sentarse a su mesa, constituyéndose en comunidad con él. Por detrás de esta imagen se encuentra el significado de comer juntos, ¿verdad?, crear esta comunión, establecer lazos de familia, compartir vida. El yavista presenta así a un Dios dialogante, ¿verdad?, que quiere establecer lazos familiares con el hombre y establecer con él una historia de amor y de comunión. El catequista también aprovecha la vieja leyenda cultural y la figura inspirante de Abraham para presentar a los hombres de su tiempo el modelo de creyente, que es aquel a quien Dios viene a visitar, que acoge a Dios en su casa y en su vida de forma ejemplar. Así que por ahí Jay también tenía una información interesante sobre esta primera lectura. Gracias, Erinaldo. Tengo un comentario corto. La visita es muy importante en la experiencia humana. De hecho, en algunas culturas es un rito sagrado. En ellas se expresa el lenguaje de la amistad, como bien la Biblia dice que Abraham es amigo de Dios. Así que además de la amistad, hay un amor, porque lo reconoce, lo ama, le sirve. Permiten llenar un vacío, socorrer al que tiene necesidad o consolar. Ahí viene la visita. El encuentro lleno de colorido ocurre, como dijiste ahorita, en el desierto donde vive el beduino Abraham. A medida que avanza la mañana, pues entra el calor, le sirven y hay incluso un poco de humor. Finalmente se marcha lo que vienen a visitar, pero en la casa queda la huella de su paso. Y es el hijo de la promesa que va a asegurar el futuro. Así que, Eri. Gracias, Jay. Hermanos y hermanos, en la segunda parte de nuestro programa seguiremos discutiendo estas lecturas. Mientras tanto, el hermano Jay nos llevará a un cántico reflexivo. Continuamos con ustedes el cántico número 2. El Salmo 14. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? De la página Fe y Canto.
Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Gracias, hermanas y hermanos, por siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche en nuestra retransmisión los domingos a las 2 de la tarde. También nos pueden escuchar a través de Radio Paz 810.com. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram Liturgia y Música. Y saludando con mucho amor calurosamente a todos los hermanos que siempre nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Paz acá en Puerto Rico, y también a los hermanos que nos escuchan en todas las emisoras que nos retransmiten a través del mundo. Así que bendiciones para todos desde la isla del Cordero. Bueno, continuando, hermanas y hermanos, con estas lecturas de hoy. Esta segunda lectura, el misterio escondido desde siglos, revelado ahora a los santos. Así que, Jay, ¿qué nos tienes por ahí de esa lectura de los Colosenses? Pues gracias, Eri. La carta a los Colosenses que hemos escuchado nos ofrece unas pinceladas de esa enseñanza cuando Pablo dice: me alegro ahora de lo que sufro por ustedes. Así voy completando lo que Cristo debe aún padecer en mi propia carne por su cuerpo, que es la iglesia. De esa forma nos va revelando el impacto de la vida de Cristo en el discípulo. Envuelve el sufrimiento de Cristo y del cristiano y los asocia estrechamente hasta el punto de que no pueden separarse. Es el momento en que Cristo vive en nosotros y asume nuestra vida para la salvación del mundo. Nosotros llevamos hoy su presencia salvadora al mundo. Todo eso escuchó María a los pies de Jesús. Fíjate, una cosa va con la otra. Eri. Así mismo, Jay. Y hay algo bien importante aquí que debemos tener en cuenta, y es que esta carta a los Colosenses ya la habíamos visto el pasado domingo. Así que tenemos que recordar que es una carta escrita por Pablo en la prisión en Roma. Y él pues estaba invitando a los habitantes de la ciudad de Colosa, ¿verdad?, de Asia Menor, a no hacer caso a esos doctores para quienes la fe en Cristo debía ser completada con el culto de los ángeles, ¿verdad?, con rituales legalistas, con prácticas ascéticas rigoristas.
y con la observancia de ciertas fiestas, ¿verdad? Así que para Pablo, lo único necesario es Cristo, su vida, su testimonio, su cruz, la entrega de la vida por amor y su resurrección. Así que el texto que se nos propone inicia la parte polémica de la carta. En ella Pablo presenta su propio ejemplo para que le sirva de estímulo a los colosenses. Entonces, hermanos y hermanos, ¿cuál es el ejemplo que el apóstol quiere proponer a los cristianos de Colosas? ¿Verdad? Es un ejemplo de alguien que a partir de su conversión se distanció de todo lo demás, ¿verdad? Hizo que de Cristo la referencia fundamental y se preocupó únicamente de poner su vida al servicio de Cristo. Y precisamente a lo largo de ese camino misionero, Pablo sufrió mucho para llevar la propuesta de salvación a los hombres, sin excepción, incluso en el momento en que escribe. Y Pablo está prisionero a causa del anuncio del evangelio. Sin embargo, el apóstol se siente feliz, pues sabe que esos sufrimientos no fueron en vano, sino que darán fruto y llevarán a mucha gente a descubrir a Jesucristo y a su propuesta de liberación. Más aún, los sufrimientos de Pablo completan en mi carne los dolores de Cristo sufriendo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Y qué significa esto? Pues para unos, Pablo se refiere a la unión de la iglesia, ¿verdad? Cuerpo con el Cristo, cabeza, ¿verdad? Una vez que la cabeza es Cristo sufrió, los miembros deben sufrir también para compartir la suerte que la cabeza soportó. Y esta explicación pone de relieve la unión de los cristianos con Cristo y de los cristianos entre sí. Para otros, Pablo se refiere a la acción redentora de Jesús. Para Jesús, la redención significó la cruz y la donación de la vida. Si los apóstoles aceptan ser testigos de la redención, eso implica también para ellos, pues, el don de la vida, ¿verdad? Que pasa por la persecución, por el sufrimiento. Así que esta explicación pone de relieve la unidad del misterio de Cristo y de los apóstoles y la necesidad del testimonio apostólico. Esta explicación que aparece ya en los padres griegos es la que está más de acuerdo con el contexto. Por lo demás, Pablo tiene conciencia de que fue llamado por Cristo a anunciar el misterio. Esta palabra designa en Pablo el plan salvador de Dios, escondido a los hombres durante siglos, revelado plenamente en la vida, en la acción y en las palabras de Jesucristo y transmitido por los discípulos de Jesús a lo largo de la historia. Así que el esfuerzo de Pablo y de los cristianos en general debe ir en el sentido de continuar la predicación de ese proyecto de salvación, liberación, que trae la vida en plenitud a los hombres de toda la tierra. Pablo invita pues a los colosenses a construir su vida alrededor de Jesús y de su proyecto, aunque eso implique, hermanas y hermanos, sufrimiento y persecución. Con su ejemplo, Pablo les estimula a una comunión cada vez más perfecta con Cristo, pues es en Cristo y no en los ángeles o en las prácticas legalistas o en las prácticas ascéticas, donde los creyentes encuentran la salvación y la vida en plenitud. Así que más adelante vamos a discutir ese santo evangelio. Mientras tanto, el hermano Jay nos llevará a un cántico. Gracias, Eri. Escuchemos el cántico número 3, Salmo 14, del Ministerio Peraltísimo. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
el que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Liturgia y música. Vamos a comenzar con el análisis del Evangelio. Un comentario aquí. La encarnación del Hijo de Dios es la máxima visita de Dios a la humanidad. El Evangelio nos narra hoy una de esas visitas. Jesús y sus discípulos, de camino a Jerusalén, llegan sin avisar a la casa de Marta y María, y la familia se pone en movimiento. El huésped debe ser escuchado y servido. Su visita trae una palabra significativa para la vida, que es la palabra de Dios, que encierra el amor de Dios por el hombre. De ahí que una de sus anfitrionas, ¿verdad?, María, dedica todo su tiempo a sentarse en los pies de Jesús. No se trata de una cortesía simple, sino que cuando Jesús entró a la casa, ella dijo: mi Señor, y yo no voy a hacer más nada. La palabra del Maestro tiene una riqueza que es preciso acoger una esperanza que fundamenta el futuro. Pero el huésped, Jesús, debe igualmente ser servido, como dije hace un ratito. Hay intercambio. Él nos trae la palabra rica, dije, en salvación, pero recibe de nosotros la atención debida. ¿Qué mejor que integrarse a la vida de familia a través de una mesa bien servida, momento oportuno para continuar su palabra y para que Él también escuche nuestras inquietudes? Eso ocurrió en la casa de Marta y María. Ellas representan esa doble actitud frente al huésped. Dios escucha y a la vez de Él también dice palabras para la vida. Ambas partes son necesarias. Entonces, ¿cómo seguimos con esto? Ciertamente la palabra de Dios, tenemos que hay un momento para cada cosa. Hay momentos para escuchar, pero hay momentos para entonces aplicar. Nosotros tenemos ya el fallo para decir la cosa. En ese tiempo estaba Jesús caminando en la tierra. Nosotros no podemos tener a Jesús en nuestra casa físicamente. ¿Ve?
¿qué pasa? Que tuvieron el momento para escuchar, y los demás que estaban con los discípulos estaban pues comiendo, hablando, pero era escuchar lo que Jesús quería traerle a ustedes, que era en cuanto a la vida. De hecho, un punto que quiero compartir con Erinaldo y contigo, Tomás, bien interesante, que habla en cuanto a la casa de Marta y María, pero no mencionan a Lázaro. Ah, sí. Cierto es. Interesante, son cosas que se dan ahí. Lo que pasó aquel día fue que Cristo entra en nuestra vida. Quiere ser escuchado en su palabra y en la voz de nosotros, de nuestros hermanos, en especial en la vida de los pobres. Lo debemos acoger, escuchar y servir. Nosotros los que llevemos la palabra en nombre de Cristo, entonces el mejor servicio que podemos prestarle a la gente es dar nuestro amor de discípulos expresado en el servicio a nuestros hermanos, sobre todo a los más necesitados. Que hagamos todo con amor y con gratitud. Eri. Fíjate, Jay Tomás, yendo por tu línea, Jay, este episodio nos sitúa en una aldea que no está identificada, que ese es otro detalle. En casa de dos hermanas, que es Marta y María. Y estas dos hermanas son probablemente las mismas Marta y María, hermanas de Lázaro. Fíjate lo que tú mencionaste ahorita, que no se había mencionado a Lázaro. Referidas en Juan 11 y Juan 12, ¿verdad? En esos dos capítulos. Si así fuese, la acción sucedería en Betania, ¿verdad? Una pequeña aldea situada en la parte oriental del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros aproximados de Jerusalén. Eso está bien interesante. Así que continuamos de cualquier forma, recorriendo ese camino hacia Jerusalén, durante el cual Jesús va revelando a sus discípulos los planes del Padre y les va preparando para dar testimonio del reino. Y estamos en el contexto, ¿verdad?, de un banquete donde se dice, o sea, en este caso no se dice si había muchos o pocos invitados. Lo que se dice es que una de las hermanas, en este caso Marta, andaba pues atareada, como decimos acá en Puerto Rico, ajorada, o sea, bien ajorada, con el servicio, mientras la otra, que es María, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, naturalmente, no se conformó con la situación y se quejó a Jesús por la indiferencia de su hermana. Fíjense en esto. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Constituye el centro del relato y nos da el sentido de la catequesis que con este episodio Lucas nos quiere presentar. La palabra de Jesús debe estar por encima de cualquier otra preocupación. Hoy este texto, ¿verdad? En este texto, un detalle que es necesario poner en relieve también, y se refiere a la posición de María, ¿verdad? Que justamente está sentada a los pies de Jesús, y es esa posición típica de un discípulo ante su maestro. Es una situación sorprendente, ¿verdad? En un contexto sociológico en el que las mujeres tenían un estatuto subalterno y tenían limitados algunos de sus derechos religiosos y sociales. Por eso ningún rabino de la época se dignaba aceptar a una mujer en el grupo de los discípulos que se sentaban a sus pies para escuchar sus lecciones. Así que eso es un detalle bien interesante de la época. Pero Lucas, fíjate, Eri, perdón que te interrumpa. Los rabinos y toda esta gente no permitían a las mujeres, pero Jesús iba a ellas y les enseñaba. Por eso pienso yo que a lo más seguro Lázaro no está. Jesús fue con sus discípulos, pienso yo, y Lázaro estaba allí también, pero entonces Jesús fue donde ellas. Si ellas no las aceptaban, pues él iba donde ellas.
son puntos que Sí. son bien interesantes cuando uno vuelve y lee en cuanto al Evangelio. Uno dice, mire, fíjate, debe de estar, pero no lo mencionaran. Ajá. Sí. Y Jesús no regaña propiamente a Marta, pero le dije el nombre 2 veces. Marta, Marta. Como quien dice, mira, la parte que le correspondió a María, nadie se lo va a quitar. ¿Mm? Así Pues que, fíjate, sí, como dice, lo más importante es que estaba Jesús ahí presente para que escuchara ella también claro, lo que él necesitaba para la familia. Ujú. Así sí. que no fue un mangue ni fue regaño, pero fue 2 veces. No, y Marta, fíjate esto, Marta. añadiendo al pensamiento de ustedes. Mm, Lucas, ¿verdad? Muestra en este episodio que en su obra, ¿verdad? Quiere expresar que Jesús vino a liberar y a salvar a los que estaban oprimidos y esclavizados, por ejemplo, las mujeres. Que Jesús no hace ninguna discriminación. El hecho decisivo para ser su discípulo es el estar dispuesto a escuchar su palabra. Tan simple como eso. O sea que aquí nos está diciendo claramente que Jesús no discrimina. O sea que es tanto para la mujer como para los hombres. Así que muchas veces este episodio ha sido leído a la luz de la oposición entre acción y contemplación. Sin embargo, hermano, no es eso lo que aquí está en cuestión. Lucas no está en esta catequesis explicando que la vida contemplativa es superior a la vida activa. Está diciendo que la escucha de la palabra de Jesús es lo más importante para la vida del creyente, pues es el punto de partida para caminar en la fe. Esto no significa que el hacer las cosas, que el servir a los hermanos no sea importante, sino que significa que todo debe partir de la escucha de la palabra, pues es la escucha de la palabra la que nos proyecta hacia los otros y nos hace percibir lo que Dios espera de nosotros. Así que en nuestro tiempo se vive a una velocidad de vértigo, o sea, ¿verdad? Rapidísimo. Para ganar unos minutos arriesgamos la vida porque el tiempo es oro, ¿verdad? Y perder un segundo significa dejar acumular el trabajo que después no conseguiremos realizar. Cambiamos de carril al conducir solo por ganar unos metros, saltamos semáforos en rojo, comemos de pie al lado de personas a quienes ni siquiera miramos. Llegamos a casa derrotados, nerviosos, vencidos por el cansancio, debo decir, y por el estrés. Sin tiempo y sin voluntad para jugar con los niños o para leerles un cuento antes de dormir. Dormimos algunas horas con la conciencia de que mañana todo será igual. Claro que estas son las exigencias de la vida moderna, pero aquí viene una pregunta, hermanos. ¿Cómo es posible con este ritmo tener tiempo para las cosas esenciales? ¿Cómo es posible encontrar un espacio para sentarnos a los pies de Jesús y escuchar lo que tiene que decirnos? Así que es sumamente importante que nosotros en nuestra vida diaria saquemos ese tiempo para oración, ese tiempo de silencio en nuestra habitación y sentarnos como hizo María a los pies de Jesús, solitos. Aparte de que es importante que recemos en familia, pero también cada uno de nosotros tenemos que permitirnos esa experiencia única e íntima con el Señor y sentarnos a sus pies, porque Él está a la espera y a la escucha, ¿verdad?, de cada uno de nosotros en todo momento. Así que eso es importante en esa perspectiva de la hospitalidad y de la acogida. Así que esta lectura, hermanos y hermanas, sugiere que la verdadera acogida no se limita a abrir la puerta, a sentar a la persona en el sofá, a encender la televisión para que no se aburra y correr a la cocina para preparar un banquete en ese momento, sino que la verdadera acogida pasa por atender a aquel que vino a nuestro encuentro, escucharle, compartir con él, hacerle sentir cuánto nos preocupa aquello que él siente. Así que es importante, hermanos y hermanos, que escuchemos a esa persona que necesita de nosotros. Esto está bien interesante, ¿verdad? Este evangelio tiene mucha tela para cortar,
pero lamentablemente pues ya estamos terminando nuestro programa. Así que es momento de mencionar a los hermanos que siempre nos piden oración. Jay. Oremos por Hilda López, Vilma García, Teji Ruiz Guerrero, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y Belis López y su niño Chili, y por último la recuperación del papá de Ana Daisy González. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Señor, ayúdanos a servirte como tú deseas, no para demostrar a todos nuestras habilidades, sino para responder con reconocimiento y amor a todo lo que tú haces continuamente por todos nosotros. Amén. Amén. Bueno, Jay, ¿con qué cántico nos despedimos en nuestro programa de hoy? Cerramos el programa con el cántico número 4, Salmo 14. ¿Quién, Señor, se hospedará en tu morada? De Ignacio Torres y Tantán. Bueno, hermanas y hermanos, gracias por escucharnos en este su programa Liturgia y Música. Santa mansión.